El ascensor del bosque. Hay una pregunta que me persigue cada noche cuando cierro los ojos, una pregunta que me aterra más que cualquier pesadilla. ¿Cómo puedo saber si mi mejor amigo sigue siendo realmente él? La respuesta debería ser simple. Debería conocer cada gesto, cada risa, cada manía de Álvaro después de tantos años de amistad. Pero desde aquella noche de junio, cuando encontramos ese maldito ascensor en el bosque de la Herrería, nada ha vuelto a ser igual. Si me preguntas qué fue lo peor de todo lo que vivimos, no te diría que fue ver a toda la población de San Lorenzo de El Escorial desaparecer como si nunca hubiera existido. Tampoco que fue enfrentarnos a esa cosa que tenía el rostro de mi amigo. Lo peor fue la duda. Esa duda que me carcome desde entonces, susurrándome al oído cada vez que Álvaro sonríe de una manera que no reconozco, cada vez que dice algo que el verdadero Álvaro nunca habría dicho. ¿Y si no logré traer de vuelta al amigo correcto? El último día de instituto siempre es una locura. Los gritos emocionados de los estudiantes resonaban por todo el IS Juan de Herrera mientras corrían hacia las puertas de salida, empujándose como hormigas desesperadas por comenzar sus vacaciones de verano. El calor de junio en San Lorenzo de El Escorial hacía que todos quisieran escapar cuanto antes de las aulas sin aire acondicionado. Yo soy Rubén Castillo, y a diferencia de la mayoría, no me molesta mucho el instituto. De hecho, es uno de los pocos a los que las clases no le parecen una tortura medieval. Pero si hay alguien que vive para los descansos escolares, ese es mi mejor amigo Álvaro Mendoza. Álvaro es el típico chico que acumula partes disciplinarios como si fueran cartas de colección. Las razones son variadas. No hacer los deberes, esconderse en los baños para saltarse clases, mandar mensajes durante las lecciones, o simplemente ser disruptivo por pura diversión inmadura. A pesar de todo esto, cuando lo conoces de verdad, descubres que es un tío genial. Nos hicimos amigos cuando empezamos la ESO hace unos años. Se sentó conmigo en el comedor sin razón aparente y comenzó a hablarme como si me conociera de toda la vida. Me contó sobre la travesura que había hecho esa mañana. Había encontrado un gato callejero en su portal, lo disfrazó de mofeta y lo soltó por el instituto. Los estudiantes corrían pensando que era una mofeta de verdad. Los profesores se volvían locos, y el director le cascó varias semanas de castigo. Recuerdo que ese día alguien me dijo que había un animal salvaje suelto en el instituto. Cuando pasó corriendo junto a mí, tardé un momento en darme cuenta de que era demasiado grande para ser una mofeta. Era una broma simple, pero pensándolo mejor, fue bastante cruel hacerle eso a un animal inocente. Álvaro estaba en varias clases conmigo, así que realmente pude conocerlo tanto en el instituto como fuera. Era muy educado con mis padres cuando lo presenté por primera vez. Jugamos videojuegos en mi habitación, y mis padres sabían del tipo de problemas en los que solía meterse, pero Álvaro me había dicho que nunca actuaría como su verdadero yo cerca de las familias de sus amigos, a menos que quisiera hacerlo. Cuando conocí a sus padres, entendí mejor su actitud. Su padre era un hombre que bebía bastante, y solía llevar camisetas de tirantes blancas y pantalones cortos con manchas que nunca pregunté de qué eran. Pero en realidad era muy acogedor una vez que lo conocías, igual que Álvaro. Su madre era el tipo de persona trabajadora que intentaba mantener la casa limpia, siempre empapada en sudor cada vez que la veías, pero también muy amable. Me recordaban al viejo dicho, no juzgues un libro por su portada. Yo soy lo contrario. Vivo en una casa pequeña pero decente que siempre está limpia para cualquier visita, con mis padres y mi hermana pequeña Claudia. Mis padres tienen buenos trabajos, hijos bien educados y viven una vida estupenda. Mientras yo esté lo suficientemente bien como para hacer felices a mis padres, ellos siempre están contentos conmigo, especialmente cuando hago algo mejor en el instituto. Ahora mismo estoy en el aparcamiento del instituto esperando a ver si Álvaro sale para ir a casa en bicicleta. La mayoría de las veces estaría en el despacho del director, ya sea por las travesuras en las que se ha metido o por las notas que ha suspendido en algunas asignaturas. Tengo una forma de averiguar si ese es el caso.
Cuento hacia atrás desde 50, porque normalmente es una de las primeras personas en salir del edificio del instituto. Si no sale cuando termino de contar, obviamente está en el despacho del director o en alguna clase. Decidí empezar a contar desde 50 mientras lo buscaba, lo cual era difícil ya que estaba rodeado de una gran multitud de estudiantes. Aún no estaba conmigo después de 40 segundos, así que seguí contando. Tan pronto como llegué a 0, el aparcamiento estaba mucho menos lleno de estudiantes y profesores, así que pude volver corriendo al instituto sin tener que chocar con nadie. Al llegar al despacho del director, vi al director Horus, y ya sabes, a quien desplomado en una silla mientras se sentaba frente a su escritorio. Decidí esperar unos minutos a que saliera, lo que no tardó nada. Álvaro salió con una expresión de decepción en su cara que me sorprendió y me impactó a la vez. Normalmente, cuando sale del despacho del director, parece quitarle importancia a todo como si fuera solo una advertencia, pero esto era raro. Me miró como si su mundo entero se hubiera puesto patas arriba. «¿Qué pasa?», le pregunté, mirando hacia sus manos que tenía detrás de la espalda, como si tuviera algo que no quería que viera. Álvaro trató de evitar el contacto visual conmigo, así que intenté llamar su atención. Estoy aquí. Dime, ¿qué te ha dicho?», le pregunté chasqueando los dedos frente a su cara. Finalmente logró mostrarme lo que tenía en las manos. Un papel con sus notas de todo el curso de cuarto de ESO, que eran malas, por supuesto. Pero debajo de todo eso había algo que casi me hizo perder la cabeza. Esto nunca le había pasado a Álvaro antes. Normalmente pasaría a diferentes cursos cada año, pero esta vez tendría que repetir cuarto de educación secundaria obligatoria. «Sí, así que no voy a ir a bachillerato contigo este año», dijo Álvaro. Dejé escapar un gemido fuerte y le metí el papel en la cara, moviéndolo como si le estuviera embadurnando un pastel en la cara a un payaso como broma. «¿Qué te he dicho sobre subir tus notas un poco? Siempre consigue al menos una nota de aprobado en algunas de las clases, Álvaro», dijimos los dos a la vez, él sabiendo lo que le había dicho muchas veces antes. «Lo sé, es solo que el instituto es aburrido. Si lo hicieran mucho más divertido, entonces participaría mucho más en el aprendizaje. Dios, eres como mis padres. Solo quiero estar contigo durante el resto del instituto, y después nos largamos para siempre. Pero ahora tengo que esperar un año a que te gradúes, o tal vez muchos más si vas a seguir así. Venga, vamos a casa», dije. Álvaro y yo salimos del instituto y fuimos hacia el aparcamiento de bicicletas. Cogimos nuestras bicis y nos dirigimos a casa. Era de noche. Me senté y comí pasta italiana para cenar con mi familia, y estaba a punto de quedarme despierto y jugar videojuegos en silencio. Mi habitación estaba oscura, pero podía ver parte de mi entorno con la luz iluminada de la pantalla de la televisión. Cogí mi mando y lo encendí, pero entonces escuché un ligero zumbido de mi teléfono. Al cogerlo, noté que Álvaro, por supuesto, me había enviado un mensaje. Era el tipo de persona que mandaría mensajes sin parar a cualquiera, incluso si la gente estaba ocupada con algo, y Álvaro seguiría intentando enviarles mensajes, principalmente tratando de iniciar una conversación. Abrí mi teléfono y revisé lo que Álvaro tenía que decir, solo para encontrar un mensaje corto. «Abre la ventana de tu habitación». Lentamente salí de la cama, caminando silenciosamente hacia la ventana, y la levanté, solo para ver a Álvaro con su bicicleta saludándome. «Dios, tío, ¿qué haces aquí? Ya está oscuro. Mis padres están durmiendo», le susurré fuerte. «Vamos, tío, son las vacaciones de verano. Se supone que tenemos que divertirnos ahora. Ven, coge tu bici y salgamos», dijo, dando palmaditas al asiento de su bicicleta como si quisiera que me subiera con él. «¿A dónde?» «No lo sé. Tal vez conseguir un granizado en la gasolinera y pasar el rato en el parque. Primero, no voy a escaparme contigo cuando está tan oscuro afuera. Y segundo, no tengo dinero. Y por eso siempre vengo preparado». Álvaro levantó su cartera enseñándomela. «Y sí, ya habrás adivinado correctamente.
Fui a escaparme en la noche con mi mejor amigo que siguió presionándome para salir. Tuve que coger mi bicicleta sin que mis padres, que estaban durmiendo, se despertaran para ver qué estaba pasando. En la fría noche, la luna ya brillaba intensamente, y el silencio se rompía por los fuertes aullidos de Álvaro mientras pedaleábamos por las calles vacías en nuestras bicicletas. Traté de hacer que se callara, pero simplemente me ignoró mientras se divertía como loco, mientras yo tenía que ser arrastrado, cuando podría haber disfrutado de una buena noche de videojuegos. No me malentiendas, como expliqué antes, Álvaro es realmente un gran tipo cuando no está salvaje y loco, pero a veces puede ser un verdadero dolor de culo. Solo nos llevó unos minutos llegar a la gasolinera del centro. Aún estaba abierta con las luces encendidas. El aparcamiento estaba vacío, bastante esperado excepto por una moto que estaba aparcada al lado del edificio. Posiblemente pertenecía al trabajador de la caja. Entramos después de aparcar nuestras bicicletas al lado de la moto, y una brisa más fría empezó a golpearme como un ladrillo. Dijo el trabajador de la caja con un tono casual de saludo. Álvaro le hizo un gesto de saludo. Hice lo mismo mientras ambos caminamos hacia la máquina de granizados del otro lado. Me hice uno de frambuesa azul, mientras él se hizo uno de cola de cereza. Cuando llegamos a la caja para comprar nuestros granizados, el trabajador, un adolescente mayor llamado Raúl según su etiqueta de identificación, nos sonrió mientras escaneaba los vasos. «Empezando la diversión de verano, ¿eh?», nos preguntó Raúl, entregándonos nuestros granizados. «Sí, claro que sí», dijo Álvaro, dándole un puñetazo a Raúl seguido de un sonido de imitación de una explosión de ambos. «Tío, recuerdo poder escaparme y empezar a hacer lo que quisiera en el momento en que salí del instituto. Eso fue genial. Fueron buenos tiempos». «Muy bien, chicos, que tengáis una gran noche», dijo Raúl riéndose. Fuimos a salir de la gasolinera, pero nos detuvo antes de que empujara las puertas de cristal. No hagáis nada demasiado loco, ¿vale? Claro, sí, dije, y luego ambos salimos y nos dirigimos al parque. El parque municipal estaba cerrado por las horas nocturnas, pero Álvaro me presionó para que nos coláramos. Fui a beber mi granizado mientras me sentaba en un columpio mientras Álvaro bajó por un tobogán con el suyo, algo salpicando fuera de su vaso de plástico. Hizo todo el alboroto que pudo, actuando como un niño pequeño en Navidad al despertarse para encontrar regalos. Una vez que se cansó, que fue cuando yo estaba a la mitad de terminar mi granizado, caminó y se sentó a mi lado en otro columpio vacío. «Vamos, tío, ¿por qué no te estás divirtiendo?», me preguntó Álvaro, notando lo decaído que estaba. No le respondí durante unos segundos, pero luego decidí decir algo. «No lo sé. Es solo el pensamiento de que no vamos a estar en el mismo curso juntos, no estar en bachillerato contigo. Vamos, anímate». Empezó a pincharme con su dedo en mis puntos sensibles, tratando de hacerme sonreír. Con cada pinchazo que hacía, seguía diciendo con la voz más rara que podía hacer. Finalmente dejé escapar una risa, sintiéndome un poco mejor. «Sí, probablemente tienes razón, pero fue entonces cuando dejé de hablar cuando escuché un ruido que venía de algún lugar a nuestro alrededor. No podía distinguir qué era, pero podía decir que Álvaro también lo había escuchado. Estaba mirando hacia el bosque que estaba junto al parque, su atención solo mirando profundamente a través de los árboles. «Creo que lo escuché por ahí. Vamos a echarle un vistazo». Dejó caer su vaso y corrió hacia el bosque, dejándome solo en el parque. «Álvaro, espera». Me bajé del columpio y corrí para buscarlo. Estaba casi completamente oscuro. Solo podía ver contornos de árboles. Paré de correr de vez en cuando para ver si podía escuchar algún tipo de ruido, al menos una ramita o una hoja crujir. «¡Álvaro!». No escuché nada. Seguí corriendo, pero entonces vi a alguien parado quieto a unos metros de mí. Traté de estar callado caminando más cerca para inspeccionar quién o qué era, pero finalmente pude ver que era Álvaro, de espaldas a mí. «Ah, ahí estás. ¿Qué coño estás haciendo?»,
Le pregunté, tratando de llamar su atención, pero ni siquiera se molestó en mirarme o decir nada. ¿Qué estás mirando? Cuando paré para mirar, vi lo que parecía ser algún tipo de ascensor en medio del bosque. Fui a tocarlo esperando que fuera una alucinación, pero realmente sentí metal frío una vez que puse mis manos en las puertas. Esto realmente era un ascensor, del tipo que verías en cualquier edificio. Uno bonito que tendría los botones que presionarías para subir o bajar cualquier piso, pero sacado y colocado aleatoriamente en este lugar. ¿Qué está haciendo esto aquí?, pregunté, sorprendido y confundido a la vez. ¿Deberíamos entrar? Ya sabes, solo para ver si funciona, preguntó Álvaro, finalmente hablando. Corrió hacia el ascensor y presionó un par de botones en el lado que tenía un botón de bajar. Un par de segundos después, sonó un fuerte ding cuando las puertas del ascensor se deslizaron abiertas, revelando un interior bonito como si nadie hubiera estado nunca dentro. El ascensor tenía una alfombra roja, papel pintado blanco y una barandilla de latón. Simplemente un ascensor de aspecto promedio. Lo que no era tan promedio, sin embargo, era por qué estaba aquí en medio del bosque, en un claro abierto sin árboles. Sí, funciona, dije antes de que ambos entráramos. Se sentía un poco cálido adentro, no lo suficiente para empezar a sudar de inmediato. Álvaro presionó el botón de bajar, siendo los otros el botón de subir, además de un botón de primero, segundo, tercero y cuarto. Las puertas se cerraron y el ascensor bajó. ¿A qué crees que llevarían esos otros pisos?, me bromeó Álvaro riéndose. No lo sé, tío. Quiero decir, ¿qué pasa si solo lleva bajo tierra en la suciedad o algo así? ¿Qué pasa si este ascensor está simplemente abandonado aquí sin razón?, le pregunté. Sí, pero piénsalo. No funcionaría si estuviera abandonado. Además, es demasiado raro tener algo como esto en el bosque. Obviamente tiene que llevar a algo. Nos llevó unos segundos para que el ascensor dejara de moverse y las puertas se abrieran, solo para dejarnos donde comenzamos por primera vez. Parecía que el ascensor nos llevó de vuelta al bosque porque lo único que podíamos ver eran árboles, pero no había forma de que nos llevara de vuelta afuera. Sería imposible de hacer ya que Álvaro presionó el botón de bajar para llevarnos a un piso inferior. Sí, es basura, tío. Salgamos de aquí, dijo Álvaro, saliendo del ascensor. Álvaro, espera. Fui a alcanzarlo, notando una expresión de decepción en su cara. Tío, sabes que no había forma de que nos llevara a algún lugar, ¿verdad? Simplemente no hay forma de que algo como esto esté en medio del bosque. Lo sé, pero oye, al menos funcionó, ¿verdad? Además, ya terminé de divertirme. Simplemente me voy a casa. Salimos del bosque y del parque, montando nuestras bicicletas de vuelta a casa. Revisé mi teléfono cuando llegué. Era casi medianoche. Habíamos estado fuera durante unas 2 horas. Me alegré de estar de vuelta en casa para poder relajarme, pero al mismo tiempo sentí como si algo no estuviera bien. Miré alrededor y a Álvaro, que me miró de vuelta. ¿Qué? Estamos de vuelta en tu casa, ¿verdad? ¿No es esta?, me preguntó, gimiendo impacientemente. Quiero decir, supongo que sí, sí. Puse mi bicicleta al lado de la casa y entré, solo para notar que algo no estaba bien. Revisé cada habitación de la casa. Mi familia había desaparecido. Todo estaba en la casa, intacto, y donde debería estar, pero mis padres no estaban aquí en la casa. Estaba solo. Corrí fuera de la casa, notando que su coche estaba en el camino de entrada. Definitivamente no habían ido a ningún lado. ¿Qué pasa?, preguntó Álvaro, empezando a preocuparse al ver lo aterrorizado que me sentía. Mi familia se ha ido. De ninguna manera. Sí, no es broma, no es broma. Juro que estoy seguro de que están bien, incluso si se fueron a algún lado. Saqué mi teléfono y traté de llamarlos, pero no tenía servicio, así que no pude obtener una conexión. Le dije a Álvaro que deberíamos ir a su casa y ver si sus padres sabían dónde había ido mi familia, y pensó que era una buena idea. Así que nos dirigimos hacia su casa. Cuando llegamos allí, notamos que sus padres también habían desaparecido. De hecho,
Fuimos a echar un vistazo por el pueblo y notamos que no había nadie aquí excepto nosotros dos. ¿Qué coño está pasando? ¿Dónde se fue todo el mundo? Álvaro empezó a hiperventilar, ambas manos en su cabeza mientras se volvía loco. Esto es demasiado raro, tío. Cálmate, ¿vale? Así que todo esto pasó cuando entramos en el ascensor, ¿verdad? Correcto. Entonces, si volvemos al ascensor y luego volvemos a casa, eso probablemente haría que todos volvieran. Sí, quiero decir, supongo que esa suena como una buena idea. Los dos nos subimos a nuestras bicicletas y estábamos a punto de partir, pero nos detuvimos cuando escuchamos el ruido. Tal vez era solo nuestra imaginación, pensé. Probablemente un truco del ascensor, tal vez si tiene la capacidad de hacer cosas así, pero Álvaro no parecía notarlo, así que continuamos montando colina abajo hacia el parque. Álvaro llevó su bicicleta a la gasolinera primero. Preguntándome qué estaba haciendo, decidí seguirlo. Para cuando llegué allí, ya estaba recogiendo algunos artículos, un galón de gasolina y una caja de cerillas. Me miró mientras yo estaba parado en la entrada con las puertas abiertas. «¿Qué vas a hacer con eso, Álvaro?», le pregunté, algo por curiosidad. «No lo sé. Podría usarlo en algún tipo de emergencia», respondió. «¿Cómo qué?». «Bueno, estoy pensando en quemar el ascensor una vez que salgamos de aquí. Pero sabes que está rodeado de una gran cantidad de árboles, ¿verdad? ¿Quieres causar un incendio forestal? Bueno, estoy pensando que el fuego podría detener el funcionamiento del ascensor de alguna manera. No lo sé. Tal vez tengas razón». El trabajador Raúl también había desaparecido. Los dos lo notamos. Salimos de la gasolinera y fuimos al parque. Pedaleamos rápido hasta el punto donde nuestras piernas estaban ardiendo y estábamos sudando. Unos minutos después, finalmente llegamos al parque y estábamos a punto de ir al bosque. Pero entonces escuché el mismo ruido de antes otra vez. Esta vez era un poco más audible, como si la fuente del ruido se estuviera acercando a nosotros. «¿Escuchas eso?», le pregunté a Álvaro, quien sostenía el galón de gasolina hacia él como un escudo, mirando alrededor de su entorno. Solo asintió, tratando de mantenerse callado en caso de que el ruido apareciera otra vez. El sonido de lo que finalmente pude distinguir como pasos. Los pasos se estaban volviendo más fuertes, pero no podíamos ver nada en la oscuridad. Seguí mirando alrededor y me detuve para ver una figura oscura parada lejos de nosotros. Álvaro notó lo que yo estaba mirando también y dio un paso atrás. El contorno de la figura se movió un poco, haciéndose un poco más grande a medida que se acercaba, y cada vez que retrocedíamos, haría el mismo movimiento que nosotros. Pensé que estábamos solos. Sintiéndome aterrorizado, Álvaro y yo empezamos a correr. El sonido de los pasos ahora se volvía rápido y fuerte. Con cada pizca de energía que me quedaba en mi cuerpo, seguí corriendo, esquivando árboles que estaban en mi camino, y finalmente me detuve para ver si habíamos superado lo que nos estaba persiguiendo. Pero noté que Álvaro había desaparecido. Mi corazón empezó a latir fuerte en mi pecho. Miré alrededor en la oscuridad, quedándome donde estaba. «Álvaro», susurré en voz alta, pero no pasó nada. Todo estaba simplemente silencioso excepto por mi respiración pesada de correr tanto. «¡Álvaro!», grité esta vez, y en ese momento sentí algo empujarme al suelo, tirándome a la hierba. Traté de golpear y patear lo que estuviera encima de mí, pero me detuve para ver a Álvaro, con algunos rasguños y magulladuras ligeras por toda su cara. «Necesitamos salir de aquí ahora», dijo, tirando de mí, mientras empezamos a correr más adentro del bosque. Finalmente encontramos el ascensor. Inmediatamente presioné el botón de subir y esperé a que las puertas del ascensor se abrieran, mezclado con el crujir de hojas y ramitas. «¡Vamos, vamos!», grité mientras golpeaba las puertas del ascensor esperando que se abrieran. Me di la vuelta para ver a Álvaro abriendo la lata de gasolina y vertiendo la gasolina inflamable a nuestro alrededor. Luego tiró el contenedor vacío al suelo cuando terminó. Se dio la vuelta y me miró como si quisiera que terminara la tarea, lo cual sabía qué hacer. Abrí la caja de cerillas y saqué una cerilla,
encendiéndola cuando la llama en la cerilla había aparecido. La tiré al suelo, y un círculo de fuego instantáneamente nos rodeó. Comenzó a extenderse rápido, y sin embargo, las puertas del ascensor aún no se habían abierto. Desde el otro lado del fuego, vimos la luz parpadear sobre un Álvaro cubierto de sangre. Otro Álvaro acercándose a nosotros. 2 Álvaros. ¿Por qué había 2 de ellos? ¿Y qué era eso que nos estaba siguiendo? No ignores esto. Vámonos ahora, dijo el Álvaro que estaba a mi lado. No, murmuró el otro Álvaro del otro lado del anillo de fuego. Me di la vuelta hacia el ascensor, notando que las puertas se estaban abriendo. Sentí como si la buena suerte me hubiera golpeado rápido. Agarré a Álvaro mientras ambos entramos al ascensor. Presioné el botón de subir. Las puertas se cerraron unos segundos después. Lo último que escuché de la otra cosa antes de que las puertas se cerraran todavía dejó la mancha en mi memoria, algo en lo que no puedo dejar de pensar o escuchar en mi cabeza una y otra vez. Las palabras de un grito doloroso que todavía me aterroriza hasta el día de hoy. No me dejes, por favor. Unos meses después, las vacaciones de verano habían terminado y era hora de volver al instituto. Álvaro y yo habíamos decidido olvidarnos de ese ascensor. Nunca nos atrevimos a decir una palabra sobre él, incluso si vuelve a nuestras mentes como un recuerdo inolvidable que permanecerá con nosotros para el resto de nuestras vidas. Todavía tengo algunas preguntas sobre qué era el ascensor y cuál era su propósito, para las cuales no puedo encontrar una respuesta razonable. También había otros botones, pero si llevaban a otros pisos, ¿cómo serían? No había nadie en el pueblo cuando fuimos a ese piso, pero ¿qué pasaba con el clon de Álvaro? ¿Era algo que tenía que ver con el ascensor? ¿Alguien se había encontrado con él antes? Y especialmente, ¿de dónde venía? Muchas otras preguntas siguieron apareciendo en mi cabeza, pero simplemente pensé en dejar que todo sobre eso pasara. Tuve mi primer día de bachillerato, que en realidad fue mejor de lo que esperaba. Llegué a conocer a mucha gente nueva de diferentes cursos, tuve grandes profesores, pero aún no es lo mismo sin Álvaro. Después del instituto, fui a la ESO a esperarlo y empecé a contar hacia atrás desde 50, 49, 48, y en esos pocos segundos vi a Álvaro correr hacia mí con una sonrisa en su cara. Oye, tío, ¿cómo fue tu año de repetir en la educación secundaria obligatoria? Le pregunté. Genial. En realidad me está yendo bien en la mayoría de mis clases. ¿Quién sabía que aprender era divertido? Respondió, dándome algunos papeles escolares. Miré a través de cada uno, notando que todos realmente tenían buenas notas marcadas en la esquina. La mayoría eran notables. Uno de ellos era un sobresaliente, lo cual era raro para Álvaro conseguir una nota así. Vaya, realmente tomaste mi consejo, dije, sorprendido mientras miraba las respuestas correctas que obtuvo en algunos de sus trabajos. Sí, cambié. Es casi como si ya no fuera quien era antes, el viejo Álvaro. Esas palabras que salieron de su boca de alguna manera me dieron un escalofrío inquietante. Esperando que no fuera nada, no pude evitar hacer la pregunta que sentía que tenía que hacer. Álvaro, ¿cómo sé si eres el verdadero Álvaro? Álvaro me estaba mirando con una expresión confundida en su cara. Ah, no importa, olvídalo. Desde ese día, he empezado a cuestionarme si Álvaro es quien dice ser o no. El clon de esa extraña versión de nuestro pueblo parecía ser la única persona o cosa que había allí, y tomó la forma de mi mejor amigo. He notado algunas diferencias de él, pero solo espero que sea solo el cambio que está dispuesto a hacer para ser una mejor persona. Por ejemplo, una vez cuando vino a mi casa para una pijamada, en realidad tenía buenos modales en la mesa de la cena, a diferencia de él, que usualmente era un comedor rápido que masticaría fuerte y haría algunos líos. También parecía más agradable de lo habitual. Se disculpó con todos sus profesores por su comportamiento anterior, lo cual es inusual para mí, ya que gruñe siempre que se ve obligado a disculparse. No lo sé. No hay forma de que el Álvaro que se quedó fuera del ascensor pudiera ser el real,
el que ha sido mi mejor amigo durante mis años de ESO. Pero, ¿podría ser? Epílogo. La pregunta eterna. Escribo esto 3 años después, en mi último año de bachillerato. Álvaro finalmente logró aprobar la ESO el año pasado, y ahora está conmigo otra vez. Su comportamiento siguió siendo ejemplar. Notas excelentes, comportamiento intachable, modales perfectos. Mis padres lo adoran. Los profesores lo ponen como ejemplo. Se ha convertido en el estudiante modelo que nunca fue. Y eso es exactamente lo que me aterroriza. El otro día, mientras limpiaba mi habitación, encontré una foto nuestra del último día de instituto antes de las vacaciones de verano de hace 3 años. En esa foto, Álvaro tenía esa sonrisa traviesa, esos ojos llenos de travesuras que conocía tan bien. Comparé esa foto con el Álvaro que se sentó conmigo en el comedor ese mismo día. Su sonrisa era diferente, más calculada, más perfecta. ¿En qué piensas?, me preguntó, y hasta su voz sonaba ligeramente distinta. En nada, mentí. Pero no era nada. Era todo. Porque cada noche, cuando cierro los ojos, escucho esa voz desesperada gritando desde el otro lado del fuego. No me dejes. Por favor. ¿Y si el que se quedó atrás era realmente mi mejor amigo? ¿Y si el que traje conmigo era la cosa que nos estaba persiguiendo? ¿Y si llevo 3 años viviendo con un impostor que lentamente está perfeccionando su actuación? La pregunta me consume, me carcome por dentro como un cáncer. Él ha pensado en enfrentarlo directamente, en preguntarle cosas que solo el verdadero Álvaro sabría. Pero tengo miedo de la respuesta. Tengo miedo de que no las sepa. Tengo miedo de que las sepa. Tengo miedo de lo que podría hacer si descubre que sospecho. Así que sigo fingiendo. Sigo actuando como si fuera mi mejor amigo de toda la vida. Sonrío cuando sonríe. Río cuando ríe. Actúo como si nada hubiera cambiado. Pero por las noches, cuando está oscuro y está silencioso, me pregunto si alguna vez volveré a ver al verdadero Álvaro. Me pregunto si está atrapado en algún lugar en esa dimensión extraña, esperando que alguien venga a rescatarlo. Me pregunto si aún está gritando mi nombre. Y me pregunto qué pasará cuando la cosa que traje conmigo decida que ya no necesita fingir ser mi amigo. El ascensor sigue ahí, en el bosque de la herrería. Lo sé porque a veces voy a comprobarlo. Siempre está ahí, esperando, como si supiera que algún día tendré que volver, como si supiera que algún día tendré que enfrentar la verdad. Pero hasta entonces, sigo viviendo con la pregunta que me está matando lentamente. ¿Cómo puedes saber si la persona que más